al analizar el tratado veíamos que muchas de las disciplinas que son fundamentales hoy en día para la economía global no existían cuando se negoció el acuerdo originalmente. O sea, tenías el Internet en su infancia, no existía el concepto de comercio electrónico, no habías tenido los avances en tecnologías de la información que no simplemente ayudan en la parte, digamos, de Internet, intercambio, digamos, cibernético de información, sino que directamente se ligan a procesos de manufactura avanzada. O sea, el Internet de las cosas, la revolución industrial 4.0, por así llamarle, materia de telecomunicaciones, pero también revolución a nivel de tecnología energética en Estados Unidos, Canadá. Las reformas estructurales de México en materia de energía, laboral, educativa, temas ambientales. México juega un papel diferente a nivel internacional que el que jugaba hace 30 años. Entonces todo eso, todo ese andamiaje, digamos, de política pública tenía que reflejarse en este nuevo instrumento, porque había evolucionado las disciplinas. Yo estaba como representante de la Secretaría de Economía en Washington desde inicios del sexenio pasado. Desde el 2013 me invitó el licenciado Guajardo a reincorporarme a la Secretaría de Economía. Yo había pasado gran parte del sexenio anterior, del sexenio de Felipe Calderón, en la Secretaría de Agricultura, haciéndome cargo de negociaciones comerciales y asuntos internacionales. Me invita el secretario Guajardo. Él fue mi primer jefe durante la negociación original del Telecán. Yo tenía 22 años y estaba recién salido de la maestría. Entré primero a un servicio social en la recién creada oficina para la negociación del Telecán, en esa época, en la embajada en Washington. Y luego me quedé. Ya cuando acabé la maestría me contrataron para el resto de las negociaciones. Me tocó el último año de la negociación del Telecán. Yo me quedo ya de tiempo completo. Participo apoyando a los equipos de negociación, muy joven. El secretario Guajardo fue mi primer jefe, también Luis de la Calle, que es un secretario, él estaba en esa oficina. México abría su economía por primera vez a través de los tratados de libre comercio. Ya habíamos ingresado al GATT a mediados de los 80, pero era el momento en que se daba el impulso a través del tratado que se convirtió en nuestro tratado más importante. Yo tuve la buena fortuna de trabajar en esa negociación. Estuve casi 5 años en la embajada en Washington durante la negociación, estamos hablando de los 90, y luego la parte del procedimiento de la ratificación, o sea, todo el cabildeo y el trabajo con el sector privado estadounidense, con el Congreso, etc. A mí me tocaba ver esa parte. Entonces apoyé a diversos grupos en la negociación y luego ya el proceso, una vez que se había firmado, lo que va a pasar ahora, digamos, en los 3 países de aquí en adelante, hoy en día, pues se vivió también allá, ¿no? Digamos, se cierra la negociación y no fue hasta finales del 93, cuando se aprueba ya finalmente en los 3 poderes legislativos. Y a mí me tocó estar en la oficina ya, llevar toda la relación del cabildeo de México ante el Congreso, ante el sector privado estadounidense, y pues fue de verdad una lección muy importante y valiosa que luego pues me sirvió más adelante en mi carrera, porque yo después me regresé a México. En la Secretaría de Economía fui coordinador de asesores de Luis de la Calle cuando fue subsecretario, después ya como director general de América del Norte. Entonces me tocaba ser el coordinador de temas de Telecán a partir del 2012 hasta el 2007. Entonces, digamos que del 93 al 2007, 92, cuando ingresé por primera vez, me tocó ver los temas de comercio en América del Norte, Telecán, su proceso de negociación, ratificación e implementación, hasta más o menos el año 2007. La ventaja que tuvimos muchos de los que ingresamos muy jóvenes a la Secretaría en esa época es que antes de que hubiera servicio profesional de carrera, tuvimos la buena fortuna de estar en un nicho donde no había cambios. Es decir, tú tenías la oportunidad de ingresar muy joven y crecer, y ir pasando por diversas áreas de la Subsecretaría de Comercio Exterior, aprendiendo de diversos temas, desde los temas técnicos hasta los temas estos de cabildeo en Estados Unidos, etc. Y pues te ibas formando. Y así se formaron varios cuadros, que inclusive muchos de ellos todavía participaron hasta recientemente en la Secretaría de Economía en este proceso, ¿no? Al llegar a la negociación, por supuesto, tú ves contrapartes en la parte técnica, que muchos de ellos estuvieron desde la negociación original. Me refiero de parte de Estados Unidos, algunos de Canadá. Mi contraparte directa, el negociador en jefe de Estados Unidos, John Melley, yo lo conocí en 1995. Ya era parte él de la oficina de la representación comercial de Estados Unidos, USTR. Y fue mi contraparte cuando yo fui director general de América del Norte y era yo el coordinador de Telecán para México. Él era coordinador de Telecán para Estados Unidos. ¿Y qué hacíamos? Velar que todos los compromisos originales del Telecán se cumpliéramos. Éramos un poco los supervisores
de la relación México-Estados Unidos-Canadá, con contraparte, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces nos sentamos a la mesa, caras conocidas, como bien dices, y no solo para mí, sino para el resto del equipo, porque el equipo técnico de USTR, por ejemplo, son los mismos que negociaron TPP, que están involucrados en todos los temas de la OMC, negociaciones multilaterales, es decir, muchos del equipo se conocen y eso ayudó en la negociación, porque a pesar de la estridencia política que estábamos viviendo, cuando originalmente tenías 3 países que compartían esta visión de que crear una zona de libre comercio en América del Norte iba a traer beneficios para los 3 en materia de comercio e inversión, aquí el socio más grande llegaba a la mesa con otra visión que venía desde la campaña presidencial con el entonces candidato Trump, que decía: el libre comercio le ha fallado a Estados Unidos, la OMC le ha fallado, el Telecan no ha funcionado y hay un daño por resarcir. Nosotros y Canadá, nuestra visión era que teníamos que construir sobre 25 años de libre comercio y modernizar el acuerdo, porque es un acuerdo que tenía 25 años de edad. Desde la campaña se enfocó Trump en el tema comercial, el tema de China, México también fue parte del tema. Sí es algo que nos gusta precisar, en el sentido de que, a pesar de que fue Estados Unidos quien lanzó, digamos, esta señal de que quería posiblemente salirse del acuerdo o renegociarlo por completo, la reacción de México y Canadá no fue por presión de Estados Unidos que nos sentamos a negociar. Nosotros ya traíamos un track de varios años, desde el inicio de la administración del presidente Peña Nieto, en que México, Canadá y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en unirse a la negociación del TPP, justamente porque por un lado nos iba a permitir abrir mercados en Asia, además teníamos un tratado con Japón, entonces era apertura de mercados, nos convenía, pero por otro lado, y bajo la administración Obama, era esta visión, era la administración anterior, si los 3 países de Norteamérica están involucrados en la negociación más grande en ese momento, que era el TPP, era una excelente oportunidad para aprovechar y modernizar el Telecan. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Buscabas un nivel de ambición superior que en cualquier tratado que se hubiera negociado anteriormente. Y eso te iba a permitir, por así que, subir la barra a un nivel donde, si países como China, otros países del mundo, Brasil, etcétera, quisieran abrir sus economías y empezar a liberalizar y tener acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, tú ya establecías un nivel de ambición muy alto a través del TPP. Y eso te iba a ayudar no solo a abrir mercados para México en Asia, sino al mismo tiempo modernizar lo que ya tenías en Telecan. Entonces nosotros ya traíamos el chip, junto con Canadá y la administración anterior de Estados Unidos, de modernizar el tratado. Entonces cuando llega Trump a la mesa y dice: quiero deshacerme del Telecan, o renegociarlo por completo para que sí funcione, nosotros llegamos a la mesa con evidencia empírica. El tratado ha beneficiado a los 3 países. Y la semántica es importante, las palabras son importantes. Él hablaba de renegociación y resarcir un daño. Nosotros hablábamos de modernizar y construir sobre una base provechosa para los 3 países. Entonces, así es como inicia la negociación. Mira, yo creo que el balance es muy positivo por lo siguiente, y aquí sí quisiera yo puntualizar algo. Cuando nosotros llegamos a la negociación, le presentamos un documento al Senado de la República donde establecíamos 4 pilares de lo que teníamos que garantizar en la negociación. Muy rápido. El primero era fortalecer la competitividad, es decir, construir sobre estos 25 años de libre comercio. Y eso implicaba no tener retrocesos, no regresar a los aranceles, cupos, crear nuevas barreras no arancelarias, sino facilitar el comercio. Ese era el primero, muy importante. El segundo fundamental era lo que ya venimos comentando: modernizar el acuerdo, es decir, introducir disciplinas nuevas que pudieran darle un impulso y convertir este tratado nuevamente en un tratado de actualidad, un tratado de vanguardia más avanzado. Entonces se introducen medidas, por ejemplo, disciplinas en materia de pymes, cómo ayudar a las pymes a internacionalizarse y aprovechar los tratados. Los capítulos laboral y ambiental se incluyen como parte fundamental del acuerdo, con nuevas disciplinas fortalecidas para la defensa de los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Esto a pesar de las críticas en Estados Unidos sobre el cambio climático, las posturas que ha tomado la administración Trump sobre todo eso. Nosotros lo que buscábamos es introducir esos temas como una parte fundamental del acuerdo y sujeto a solución de disputas. Es decir, estos temas de modernización, hablabas de disciplinas como comercio digital, telecomunicaciones, etcétera, pero también uno de los pilares fundamentales, que es el tercer pilar, era hacer del comercio más incluyente y responsable. Es decir, cómo darnos cuenta en dónde nos quedamos cortos en el tratado original y meter nuevas disciplinas que van en la frontera de lo económico y lo social. Es decir, metimos temas, por ejemplo, de género, de evitar la discriminación por género en el trabajo. Ese es un
artículo importante que se introduce en el capítulo laboral, cómo ayudar a las mujeres empresarias. Metimos un capítulo sobre anticorrupción, en el cual lo que se busca es tener compromisos internacionales fuertes que apuntalen los esfuerzos que estamos haciendo a nivel nacional en materia de nuestro sistema nacional anticorrupción. Es decir, se incluyen una serie de temas justamente para mandar una señal de que los tratados de libre comercio no se ocupan nada más de ciertas disciplinas económicas tradicionales, sino que están ampliando su esquema. Se abre porque es necesario y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es cierto que a lo largo de los años se había perdido ese consenso o ese apoyo de la población en general sobre libre comercio, sobre los tratados. Es ahí donde encontró esa beta Trump para decir, ya ven, no son los cambios tecnológicos, son los tratados. No es la tecnología la que ha hecho que ciertas industrias tradicionales desaparezcan, como el carbón, etc. Encontró un culpable tangible en decir, son un par de países, China, México, y son los TLCs. Nosotros lo que tenemos la responsabilidad de modernizar nuestro instrumento por razones económicas, pero también a través de este pilar donde buscas que el comercio sea más responsable desde un punto de vista social e incluyente, que incluyes a más regiones, a más micro y pequeñas empresas, claro, incluyes temas nuevos como los que estoy mencionando de género, anticorrupción, etcétera, obviamente pymes, para generar los consensos, para que la gente diga, mira, los TLCs no son instrumentos que nada más benefician a algunos, han tenido un impacto muy positivo en toda la economía, pero necesitábamos modernizarlos. Entonces ese era el tercer pilar. Y el cuarto era uno muy importante, que es cómo garantizar los mecanismos de solución de disputas. Cuando tú tienes una relación tan importante con el país más poderoso desde el punto de vista político y económico, necesitas reglas claras. Porque cuando alguno de los socios no cumple con lo que está establecido en el tratado, necesitas mecanismos transparentes, imparciales y ágiles para resarcir el daño que se haya dado si no se cumplió un compromiso y regresar al libre comercio. Entonces, nosotros llegamos a la mesa con estos 4 principios básicos y rápidamente nos dimos cuenta que había un posible choque de trenes con Estados Unidos. Porque ellos llegan a la mesa con esta idea de resarcir un daño. Y nosotros decíamos que ese daño no existía, también los canadienses, pero llegaban con esa postura. ¿Y en qué se enfocaron? En el déficit comercial. Un cálculo erróneo en donde, a pesar de la opinión de economistas internacionales en todo el mundo, traían la visión de que si tú tienes un déficit comercial con un país, estás perdiendo. Y es esa visión del comercio suma cero. Es decir, tú eres un país y yo soy otro. Si yo te exporto, está bien. Si tú me exportas, está mal para mí. Si yo invierto en tu país, está mal porque estoy perdiendo inversión en mi país. Hay una tendencia mundial, y es a lo que me refería yo con la necesidad de modernizar los instrumentos comerciales, también para generar consensos, para que esta sensación a nivel mundial de que la globalización está causando daño al trabajador y a la clase media, podamos revertirla. O sea, la opinión de que son los tratados de libre comercio, la OMC, la que están dañando a la clase media, demostrar con evidencia empírica que es todo lo contrario, que la generación de riqueza que se da por el libre comercio, la especialización, la complementariedad entre las economías, es lo que le da fortaleza no solo a nuestro país, sino a la región, para que juntos compitamos con el resto del mundo. Pero hay una visión que es una tendencia global que va a seguir existiendo y que vamos a seguir teniendo que trabajar en contra. Y la postura de Estados Unidos al llegar a la mesa era justamente esa. Se dio en Estados Unidos esta visión anticomercio por parte de Trump. Se da en el Brexit, la decisión del Reino Unido de salir. Sí. Pero también lo estás viendo en otros países de Europa del Este o mismo en Italia, donde estás viendo gobiernos que llegan al poder cuestionando las economías de mercado, diciendo a lo mejor tiene que haber más regulación, más control del Estado sobre los temas económicos. Y eso es preocupante, es peligroso, porque sí representa una especie de regreso al pasado. Y tienes por primera vez el país más desarrollado del mundo, con el mercado más importante, que cuestiona los beneficios del libre comercio. Entonces, llegamos con ese reto a la mesa, los 4 principios básicos que te dije, y ellos empiezan a enfocarse en el déficit, es decir, enfoquémonos en el sector automotriz, forcemos a que la inversión tenga que ir a Estados Unidos, eliminemos los mecanismos de solución de disputas, porque son extraterritoriales, y con esta idea de América primero o America First, el mensaje al interior de Estados Unidos es: los paneles arbitrales atentan en contra de la soberanía de Estados Unidos, cuando nuevamente la evidencia muestra que en ningún caso ha habido discriminación contra Canadá, México o Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha ganado más paneles de los que ha perdido. Entonces, nosotros llegamos con esos retos a la mesa. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Los planteamientos iniciales de Estados Unidos eran: pues en el automotriz reduzcamos el déficit, aunque sea de manera artificial, que tú me vendas menos o yo te venda más. Como
se pudiera hacer por decreto. Entonces, eso no lo puedes hacer en una economía de mercado. Entonces, ¿qué hace? Atenta con el principal principio de nosotros, que era no retroceder, no establecer comercio administrado, ni cupos, ni restricciones a las exportaciones. Y luego, en todos los componentes de solución de controversias, México y tampoco Canadá, podíamos aceptar un esquema donde las decisiones de los países, si se tomaban por decisiones arbitrarias o contrarias a los principios que se plasman en el libre comercio en el tratado, que no tuvieras derecho a paneles imparciales que tomaran las decisiones correctas para resarcir el daño. Entonces impulsamos mucho que se mantuvieran los mecanismos de solución de disputas y que pudiéramos modernizar el tratado. Fue una decisión muy intensa de 14 meses, nos convino que se extendiera, porque el presidente Trump, tú recordarás que en un inicio señalaba la amenaza de salirse. Es decir, su cálculo político era: o hacen lo que yo quiero, en términos, aceptan mis términos, o me salgo. Y en cualquiera de los escenarios me va a aplaudir mi voto duro, el núcleo de quien me eligió en Estados Unidos. Y una de las reglas que establecimos, y es parte, digamos, de la disciplina del grupo, y también tengo que hablar del sector privado, este cuarto de punto que ha acompañado las negociaciones en todo momento, desde la negociación original del Telecan, no solo esta negociación, sino la de Europa, la de Asia, etc. Ahí la consigna y lo que definimos fue no caer en la estridencia política, en reaccionar a tweets, comentarios sobre el muro y quién lo va a pagar, comentarios sobre los migrantes y lo que hacen los migrantes mexicanos en Estados Unidos, o sea, comentarios muy duros que venían ya desde la campaña. La decisión consciente que tomó el gobierno de México es no hacer caso de eso, no sobre reaccionar, enfocarnos en la negociación técnica y con argumentos y trabajo con la industria mexicana y también con la industria de Estados Unidos y Canadá, poner sobre la mesa propuestas que empujaran estos 4 principios básicos que te menciono, y al mismo tiempo no caer en dimes y diretes. Se cerró filas de una manera muy interesante porque el sector privado mexicano se dio cuenta que por primera vez había la posibilidad de que el Telecan se colapsara. Y no por una reacción de política pública en México, un cambio de gobierno, una situación en la que nosotros nos echáramos para atrás, sino porque el principal socio, Estados Unidos, estaba planteando esta idea de que el libre comercio no había funcionado. Entonces, ¿qué pasó? Cerramos filas con estos principios básicos de fortalecer el comercio, no echarnos para atrás, siempre con propuestas constructivas. Es decir, cuando había una propuesta inviable de Estados Unidos, ya sea en reglas de origen, en solución de controversias, en la cláusula de extinción, trabajamos con el sector privado y hacíamos contrapropuestas constructivas. Entonces se cerró filas de ahí, dijimos que no íbamos a apresurar el cierre de la negociación. Estados Unidos también pensaba que como venían nuestras elecciones el 1 de julio, posiblemente México iba a tener que cerrar a toda costa antes, y entonces por ahí de la primavera, cuando estaban los temas más difíciles siendo discutidos, pues Estados Unidos retrasaba, digamos, el dar ciertas concesiones. Nosotros se arman los paquetes en cada mesa de negociación. Para nosotros era obvio, lo decíamos desde un inicio, que la negociación no se podía resolver en 6 meses. O sea, eso era, se hablaba al principio empezar en agosto y acabar en diciembre. Era obvio por la magnitud de lo que se negociaba que no iba a ser. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se retrasa la negociación, como dices tú, por estrategia, obviamente al final los 3 países nos dimos cuenta que se iba a retrasar, eran demasiados temas los que se tenían que discutir. En Estados Unidos, a través del cabildeo de nuestro sector privado y también en Estados Unidos, se genera un movimiento en contra de que Estados Unidos es algo unilateralmente. Es decir, primero el sector agropecuario y luego el industrial en Estados Unidos cabildea con su Senado, con los gobernadores, para que le digan a Trump: si te sales unilateralmente, le vas a pegar durísimo a los estados que votaron por ti. Estados rurales como Idaho, Iowa, Illinois, Kansas, etcétera, donde México es el principal destino de las exportaciones de esos estados. Entonces se lo pusieron sobre la mesa de esa manera. Obviamente la que más suena es en el sector automotriz, porque hay que entender que para Estados Unidos sí tenía que haber algún cambio, digamos, en el sector. Era su tema principal que perseguía. Y nosotros sentimos que lo que logramos fue evitar medidas, disciplinas que hubieran causado desinversión en la región de Norteamérica. Es decir, si hubiéramos aceptado las propuestas iniciales de Estados Unidos, a las cuales se oponían las industrias de los 3 países, no solo México, sino en Estados Unidos y Canadá, ¿qué hubiera sucedido? Si forzabas un contenido doméstico estadounidense del 50%, contenido nacional, perdón, contenido de valor de contenido regional del 90% para las reglas de origen, esta cuestión de imponer salarios por decreto que querían en un inicio. De haber aceptado eso, las armadoras de América del Norte hubieran dicho: ¿sabes qué? Son costos demasiado onerosos.
Es preferible irnos a China, irnos a Tailandia, irnos a Europa del Este y de ahí exportarle a Estados Unidos. Y entonces todo eso se trabajó a lo largo de 14 meses para ir reduciendo las propuestas más inviables, irlas descartando y armando un esquema donde sí era posible incrementar un poco el porcentaje de 62.5 a 75% en 4 cortes, o sea, dejando tiempos de transición y una serie de disciplinas sobre el uso de acero y aluminio de la región, el valor de contenido laboral, pero ya no imponiendo salarios. En fin, se fue moldeando de tal manera que pudiera ser aceptable para las industrias de los 3 países. Y nuestra consigna y nuestro objetivo principal era no descobijar a las empresas en México, es decir, no generar una situación donde obligaras a que las empresas que están operando en México, tanto armadoras como autoparteras, se vieran obligadas a irse. O sea, no íbamos a cerrar un acuerdo donde se firmara el acuerdo y alguna empresa anunciara que se iba del país. Y no sucedió. Y no sucedió porque fuimos radicalmente reduciendo las pretensiones de Estados Unidos, metiendo temas nuestros constructivos, armados junto con la industria, para tener un resultado que al final de cuentas, ¿qué te da? Se mantiene el libre comercio, hay plazos de transición para cumplir con los nuevos requisitos, y se garantizan 2 cosas. Que si Estados Unidos establece una medida de seguridad nacional en el sector automotriz, la 232, México queda totalmente excluido. Es decir, toda la producción de vehículos y de autopartes que tenemos hoy en día, más un 40% de crecimiento, quiere decir que no solo es la planta productiva hoy en día, sino la que vamos a tener durante los próximos 5 o 6 años. Se va a garantizar un blindaje, o sea, no nos va a afectar cualquier medida de seguridad nacional. Entonces, ¿qué hace eso? Te evita caer en una situación donde digas ya hay comercio administrado en automotriz, va a haber desinversión, México va a dejar de ser atractivo. La realidad es que si Estados Unidos impone una medida de seguridad nacional en el sector automotriz, a nivel mundial solo Canadá y México van a estar excluidos. Y eso representa un oasis. Es decir, ya hay empresas chinas de Tailandia, de Europa del Este, que están buscando cómo asociarse con autoparteras mexicanas o con las ensambladoras para venirse a México, para cumplir con los requisitos futuros. Entonces le dimos vuelta a una situación que parecía crítica, en la que los términos iniciales de Estados Unidos eran inaceptables para México y para Canadá, y logramos, sí, dando ciertas concesiones, incrementando las reglas de origen, etcétera, en el sector, pero haciéndolo de tal manera que no causara daño y que nos permitiera que este pastel norteamericano en el sector automotriz siga creciendo en el futuro. Fue sin duda uno de los aspectos más difíciles de la negociación. Parte de las ventajas que trae el nuevo tratado, y es en el capítulo donde introducimos el tema de pymes, es que establece claramente mecanismos a través de los cuales puedes encadenar a las micro y pequeñas empresas, ligarlos a través de un comité de pequeñas y medianas empresas a los programas que existen de desarrollo de proveeduría nacional con miras a generar oferta exportable. Es decir, existen mecanismos a través de los cuales los micro y pequeños empresarios van a tener ahora de manera ya institucional, a través del tratado, mecanismos a través de los cuales pueden, por ejemplo, acceder a la información que existe en el gobierno federal sobre oportunidades en el extranjero, es decir, los programas que tenía ProMéxico o el INALEM, pero los liga toda la parte de desarrollo de pymes en México con la parte internacional. Es decir, generas la posibilidad, uno, a través de mecanismos de cooperación en el tratado, de entender, por ejemplo, cómo funcionan, cuáles son las mejores prácticas que está haciendo Estados Unidos en materia de promover a sus micro y pequeñas empresas, y también Canadá. Hay mecanismos, por ejemplo, que la gente desconoce, que ahora va a ser más fácil tener la información sobre, por ejemplo, si tú tienes una asociación, tienes una pequeña empresa y te asocias con una empresa pequeña o micro de Estados Unidos, puedes tener acceso a los créditos que les da el Small Business Administration en Estados Unidos. Por eso, justamente por eso era muy importante tener un capítulo de pymes en donde tú pudieras ya de manera formal establecer programas para que los micro y pequeños empresarios del país pudieran empezar a aprovechar estas ventajas. Hay empresas que lo aprovechan y de diferentes tamaños, pero sin lugar a dudas lo que dices es cierto. En un país donde más del 95% de nuestros negocios son micro y pequeñas, ni siquiera medianas, es fundamental ya introducir estos capítulos y estos mecanismos que no nada más en la parte de pymes, hay en el capítulo de pymes, en diversas áreas del tratado hay mecanismos que les van a ayudar, o sea, hay mecanismos en la parte de los derechos de trabajadores, en la parte de facilitación comercial, en la parte de todos los procedimientos aduaneros, temas en donde se trata, por ejemplo, de reducir el costo de los trámites o el número, digamos, hacer más expedito toda la tramitología,
en materia, por ejemplo, de poder hacer los pedimentos, toda la información presentarla de manera electrónica. En materia de comercio electrónico, que es muy importante para micro y pequeñas empresas, por primera vez tienes un capítulo sobre el comercio electrónico en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que retoma lo que se empezó a hacer en TPP, pero la disciplina va avanzando. Entonces tienes mecanismos ahí para garantizar, por ejemplo, un tema que es muy importante para pymes y que afecta también al sector financiero. Muchas veces puedes entrar en mecanismos de comercio electrónico, ¿no? En operaciones, es decir, pues yo soy una micro o pequeña empresa, quiero hacer negocios en Estados Unidos y Canadá. Había restricciones en otros países, en los que, por ejemplo en China, donde te obligaban a que tu servidor se localizara en un lugar en específico. Imagínate que nos dijeran, tú vas a vender flores, juguetes, lo que quieras, vas a hacer comercio electrónico en América del Norte, pero tienes que venir, si quieres hacer negocio en Estados Unidos, tienes que instalar un servidor en Tacoma, Washington. Una empresa grande, una Cemex, Amazon, lo que quieras, en 2 patadas lo hacen, y es más, tienen servidores por todas partes del mundo. Pero ese requisito que la gente por lo general ignora, pues puede ser la diferencia entre sobrevivir o morir para una micro y pequeña en términos de costos. Entonces, específicamente, esto lo trajimos desde TPP y lo fortalecimos aquí, es que no hay requisitos de dónde localizar los servidores para operaciones de comercio electrónico. Pues ahí ya les estás brindando un beneficio. Cuestiones sobre cómo, desde el punto de vista de ciberseguridad, proteger la información confidencial, la información comercial de las empresas, como los mecanismos de verificación de firmas electrónicas. Todo esto está ligado a todo el andamiaje doméstico que va avanzando, pero por primera vez en el Telecan lo plasmas como principios generales. Entonces, para una micro y pequeña empresa que tenga interés en decir, a ver, ¿cómo me sirve el tratado? O sea, se les puede asesorar para ir viendo en los diferentes capítulos, ya mencionaba yo, el tema de comercio electrónico, procedimientos aduaneros y facilitación comercial y pymes. De entrada en esos 3 capítulos tienes muchos elementos que buscan reducir los costos y sobre todo informar a las micro y pequeñas empresas de cómo aprovechar los tratados. Lo que significaba era cambiar la metodología de cómo hacer investigaciones en antidumping y subsidios para facilitar la imposición de estas medidas en contra de las exportaciones agropecuarias mexicanas. Echar para atrás el compromiso en autotransporte de carga. Es decir, es una serie de propuestas que iban a restringir digamos, el espectro y el libre comercio, ¿no? La posibilidad de que México ingresara al principal mercado del mundo. Todo eso logramos eliminar. Es decir, todas esas propuestas a través de la negociación se mantiene en todos los rubros el libre comercio. O sea, no hay restricciones en términos de cupos, restricciones cuantitativas o restricciones voluntarias a las exportaciones. Entonces yo creo que preservar el libre comercio es un aspecto general muy importante. Y tú puedes decir, bueno, pues eso tenemos hoy en día. Sí, pero estuvimos a punto de perder. O sea, la postura de Estados Unidos era que eso se elimine. Ese es un tema que logramos, ¿no? Mantener el libre comercio. El segundo, los capítulos de modernización. De una totalidad de 34 capítulos, más o menos 14 son capítulos nuevos en todos estos rubros que te menciono y algunos más, como buenas prácticas regulatorias, transparencia, o sea, mecanismos que al final de cuentas te van orillando a tener una cooperación entre los 3 países, por ejemplo, en materia de obstáculos técnicos al comercio o medidas sanitarias, donde ya los países no van a poder decidir arbitrariamente imponer normas o regulación técnica que tenga como efecto restringir las importaciones. Y eso se usaba mucho antes. Nosotros empezamos a ver los TLCs de primera generación, reducían los aranceles y ¿qué pasaba? Tenías una proliferación de casos antidumping y subsidios, o sea, para frenar esa importación, salvaguardias sobre las cuales no te podías defender y tenías que ir a la OMC y tardarte años en resolverlas, o obstáculos técnicos. O sea, normas que hacían que, por ejemplo, tú quieres vender llantas en Estados Unidos y Canadá, pues ¿qué crees? Las pruebas que tú haces para demostrar la seguridad en la carretera de las llantas en México, pues tienes que replicar esas pruebas en Estados Unidos y en Canadá para poder entrar. Entonces le generaba costos a los empresarios, a los productores, que al final de cuentas la pensaban y decían, mira, tengo 0 arancel para entrar en Estados Unidos, pero para que me reconozcan mis productos electrónicos que yo los pueda vender allá, mis autopartes, diversos componentes, es demasiado costoso, entonces mejor no exporto. Y ese tipo de barreras técnicas, aquí nos enfocamos de lleno a modernizar estos capítulos. En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, es el capítulo más avanzado en el mundo, porque lo que hace es establece mecanismos donde todos los procedimientos administrativos y burocráticos
reduces los tiempos. Es decir, estableces mecanismos de transparencia de que si yo hago una solicitud de que ahora, por decirte algo, quiero empezar a exportar kiwis de México a Estados Unidos, normalmente se hace un análisis de riesgo y se tardan años y tú das la información y entras en un hoyo negro donde a ver cuándo te avisan. Lo mismo se queja Estados Unidos de nosotros, lo mismo Canadá, o sea, es una cuestión que es para los tres, o sea, los tres tomamos el compromiso de ser transparentes, de reducir los plazos. Por ejemplo, lo que le llaman cooperación en materia de reconocimiento de sistemas veterinarios. Es decir, al final de cuentas, una armonización regulatoria que va dándose a través del tiempo para asegurar que tú puedas tener un acceso real. Independientemente de que tengas 0% de arancel, que no se tarden 15 años en dejarte exportar carne de cerdo, o 84 años como fue antes del TLC con el aguacate, con un supuesto gusano barrenador que al final se demostró que no lo teníamos. Entonces, en sanitario se avanza así, en la parte de obstáculos técnicos al comercio se incluyen, por ejemplo, artículos muy específicos donde tratamos de evitar, ahora sí que de aquí para adelante, con base en las experiencias que hemos tenido, barreras técnicas en materia de etiquetado. Tú sabes que tuvimos casos muy fuertes con Estados Unidos por el etiquetado del atún. Sí. Luego hubo un intento muy fuerte que combatimos, a mí me tocó negociar eso estando en Estados Unidos en el 2013 al 2017, que era restricciones por etiquetado de origen de productos cárnicos. Es decir, había una regla que querían imponer en Estados Unidos de que a la carne molida, cualquier corte de carne, tenías que establecer exactamente el porcentaje de dónde venía, de qué país venía. Tú cuando recibes ganado de Estados Unidos, Canadá o México, los productores lo mezclan y la carne pues, es fungible, entonces, pero aquí te decían no, el consumidor tiene derecho a saber, entonces tienes que segregar. Cuando tienes crisis así en materia de sanidad, la cooperación entre los países es fundamental y que pueda fluir el producto o que puedas tener información en el momento. Hay un problema de encefalopatía bovina, cierras la frontera, averiguas de dónde viene, los veterinarios hablan entre ellos, lo identificamos en esta provincia, aislémoslo aquí y cerramos. Y es la manera de contener una epidemia. Por otro lado, cuando suceden cosas así, oye, ahora ya necesitan más pollo, más carne en Estados Unidos y Canadá, pues vamos a abrir la frontera para que pueda fluir. Entonces, todo eso, con estos mecanismos de facilitación, lo vas logrando, ¿no? Entonces, y en la parte de obstáculos técnicos en el etiquetado, lo que peleamos al final de cuentas y lo ganamos en la OMC es tú estableces un etiquetado que es disque para información comercial, pero lo único que hace es que el importador estadounidense diga, híjole, si le compro ganado a México o a Canadá, me sale carísimo porque tengo que segregar, tengo que separar, casi etiquetar como si llegaran al aeropuerto, ¿no? Nacionales y extranjeros, las vacas. Entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor no le compramos ni a México ni a Canadá, nomás usamos puro ganado estadounidense. Esa es una barrera no arancelaria. Es una distorsión artificial al comercio, porque ellos te dicen, no, la etiqueta no dice que no puedes comprarle a México, pero el impacto que tiene ese etiquetado es que yo como productor de carne en Estados Unidos me subes los costos de una manera prohibitiva si utilizo ganado mexicano. Entonces, ese caso lo llevamos a la OMC y lo ganamos. Estados Unidos no tuvo que retirar su medida de etiquetado de origen. Ganamos un caso y estamos por imponer represalias como de $2,000 millones. Entonces, ¿qué hacemos en el tratado? Establecemos artículos claros donde dice el etiquetado tiene que ser conforme a las reglas de la OMC, basado en ciencia y estos criterios. Entonces, son mejoras que a lo mejor no se ven, o sea, no suenan en el periódico, en las columnas, pero para que el productor de productos industriales, que le preocupan las normas que le puedan imponer, el productor agropecuario, que dice, híjole, yo le estoy invirtiendo porque hay un mercado enorme allá, no tengo arancel, pero no sé si el día de mañana me van a inventar una norma que no me deje entrar. Entonces estableces reglas en estos acuerdos modernos, o sea, en el capítulo de obstáculos técnicos y en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que lo hace mucho más transparente y dificulta la posibilidad de que se tomen medidas arbitrarias. Y eso nos afecta a nosotros también, tenemos que ser transparentes y permitir cuando la ciencia determina que no hay un daño en materia animal o vegetal, que entre el producto estadounidense y viceversa. Entonces, esa es facilitación comercial. Yo siempre he dicho, inclusive antes de esta negociación, que el campo mexicano es una de las historias de éxito del PLK. Obviamente tenemos retos importantes en materia de desarrollo rural, pero que obedecen a factores domésticos y que el tratado como tal, a pesar de los miedos que había cuando se negoció originalmente,
lo que hemos visto es un incremento exponencial en términos de nuestras exportaciones agropecuarias. O sea, hoy en día tenemos un comercio de 45,000 millones de dólares, que anteriormente estaba, te digo la cifra exacta que te voy a compartir, por favor. Estábamos en menos de 8,000 millones de dólares de comercio entre México y Estados Unidos antes de que iniciara el Telecán. Ahora tenemos cifras de casi 46,000 millones, de los cuales casi 30 son exportaciones de México a Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Es un caso de libro de texto. El miedo en esa época era, Estados Unidos es una economía subsidiada, enorme, mecanizada. Haces un fast forward, o sea, de lo que pasó hoy, dónde estamos hoy en día, y lo que ves es una complementariedad donde 50% de lo que exportamos a los Estados Unidos del campo son frutas y hortalizas. Ellos no se dan abasto, por cuestiones también climatológicas y de estructura de costos. Y nosotros importamos granos, oleaginosas y cárnicos. De alta calidad. Así es, y son insumos. Tú ves la importación de grano que viene de Estados Unidos a lo largo de la vida del Telecán y ves también el crecimiento de nuestro sector cárnico en México. O sea, porque es una cadena de producción. Entonces, eso hace que haya crecido el campo. El campo mexicano está muy preocupado, el CNA, porque decía, estamos teniendo un éxito muy importante en Norteamérica. Pudimos invertirle y crear una plataforma de exportación que no solo beneficia nuestras exportaciones hacia Norteamérica. De repente, y no de repente, sino en los últimos 15 años, México se ha convertido en un exportador considerable, cada vez más importante en materia de cárnicos. Exportamos a Japón, exportamos a Corea, donde no tenemos TLC hoy en día, y de todas maneras nuestro producto es tan competitivo que entra a grandes precios allá. Y su preocupación era, ahora nos quiere jalar el tapete Estados Unidos y ponernos barreras. Y logramos eliminarlas. En materia de lo de estacionalidad agrícola, se rechazó por completo. Ese es el tema. No quedó, o sea, no hay ninguna restricción al agro y eso fue súper importante. Y la otra es este capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Hubo renuencia de los reguladores en Estados Unidos y también debo decirlo, de Canadá, de tener un mecanismo donde van a ser sumamente transparentes y poner todo sobre la mesa. Aquí lo que hicimos es trabajamos con Senacip y con nuestras autoridades y lo definimos como política pública. Sabes que lo que conviene de aquí para adelante es ser lo más transparente posible y que nosotros demostremos con el ejemplo de que vamos a utilizar mecanismos basados en ciencia y no vamos a caer en un proteccionismo arbitrario para que Estados Unidos y Canadá nos puedan hacer lo mismo. Entonces el sector agro, y si tú platicas con el CNA, nos han manifestado que están muy satisfechos con la negociación, porque se mantuvo el libre comercio, se eliminó estos temas de estacionalidad y se establece un mecanismo de medidas sanitarias y fitosanitarias muy robusto. Entonces, sin lugar a dudas, ¿qué hace? Pues va a permitir también, al igual que en automotriz, que el pastel de comercio agropecuario siga creciendo. Y una cosa que tenemos que hacer en automotriz, en agropecuario, en todos los sectores, es acompañarlo con políticas públicas domésticas que fomenten la competitividad. Una cosa en México que te puedo decir, y por mi experiencia en Zagarpa, necesitamos, si bien estas cifras son excelentes de crecimiento de exportaciones, necesitamos cada vez más entrar en los rubros de exportaciones agroindustriales con mayor valor agregado. O sea, tú entras a los anaqueles en Estados Unidos y ves pues, los famosos chips, ¿no? Tortilla chips en Costco, en Whole Foods y demás. Hay unas que están hechas en Bulgaria. ¿Cómo es posible que en los anaqueles, que una bolsita así te vale $7, imagínate el valor agregado y los márgenes que puedes obtener, ¿por qué está entrando un país que es un producto de tortilla de maíz de Europa del Este en Estados Unidos? Pues hay algo ahí que no estamos haciendo bien. Y ahí es donde México tiene un gran potencial. O sea, un gran potencial de seguir entrando al mercado estadounidense, al mercado canadiense, los mercados del resto del mundo, con producto de valor agregado agroindustrial. Ya estamos teniendo un gran éxito, pero lo que estamos viendo, siento yo, que es la punta del iceberg. O sea, ahí podemos despegar. Entonces, estos tratados de nueva generación, donde estableces estas reglas nuevas, con base en transparencia, con base en facilitación comercial, le va a ayudar al campo mexicano y a la agroindustria, así, a entrar a los mercados de Estados Unidos y Canadá, pero los va a poner a un nivel de calidad donde fácilmente pueden cumplir con cualquier requisito asiático, europeo, sudamericano, etc. Entonces, yo creo que esas son de las grandes ventajas que estamos viendo en el tratado. Hablaba yo de los capítulos de modernización y no puedo dejar la parte, digamos, jurídica, la parte de haber garantizado los 3 pilares de mecanismo de solución de controversias. Yo digo que ese es el otro rubro muy importante. La protección a los inversionistas. Estados Unidos no quería. Toda su industria estaba en contra de que Estados Unidos dijera, no quiero proteger a las inversiones. ¿Y por qué llegaron a la mesa con esta postura? Estados Unidos fue el principal promotor del tema de la promoción de la protección de las inversiones, de sus inversionistas en el extranjero, en una
comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, el representante comercial Lighthizer dijo: yo no quiero andarle subsidiando a la industria estadounidense, facilitándole que se vaya a otros países a invertir. Cuando en realidad sabemos que la inversión extranjera genera ganancias para la empresa en el país en donde va y se desarrolla, pero también hace que crezca su capacidad financiera y crecen invariablemente todo lo que viene siendo sus activos y su empleo en el país de origen. Pero Estados Unidos llega a la mesa con la visión suma cero. Si tú te vas a invertir en México, pues el argumento del Trump en la campaña. Entonces llegan a la mesa con esta postura y rechaza el sector privado estadounidense. Nosotros tomamos una postura de que es curioso, el mundo al revés. La negociación original México decía, bueno, pero estos paneles imparciales, extraterritoriales, ¿qué impacto van a tener en México? Resulta que después de 25 años son un instrumento útil, han sido muy útiles para reducir nuestro riesgo país, la credibilidad internacional, y que la atracción de inversión siga fluyendo. Acuérdate que recibíamos como $2,000 millones de inversión extranjera directa antes del Telecán de manera anual, y ahora esa cifra, digamos hasta el cierre del sexenio, está más o menos en $75,000 millones. Entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a proteger las inversiones, pero no puede ser de manera desigual. Es decir, Estados Unidos no puede decir, tú proteges a mis inversionistas si quieres, pero yo no voy a proteger a los tuyos en territorio nacional. Entonces empezó el aquelarre de esa negociación, y al final, con Canadá, con apoyo de los sectores privados de los tres países, Estados Unidos no le quedó de otra más que decir, sí, vamos a aceptar la protección a las inversiones. Eso fue súper importante. Y logramos preservar también el capítulo que es el de disputas entre los países. Cuando tuvimos la disputa de autotransporte de carga que ganamos y que demandamos a Estados Unidos, ganamos el caso y impusimos represalias por $2.4 mil millones de dólares. Eso se hizo a través de estos mecanismos de Estado a Estado. Y el capítulo 19, ¿no? Lo de antidumping y salvaguardia. Entonces, yo creo que en resumen, los capítulos de modernización y de hacer más incluyente el tratado se aceptaron. Estos 14 capítulos que propuso México quedaron sobre la mesa. El tema de preservar el libre comercio en todas sus líneas. Y por último, los mecanismos de solución de controversias que se mantienen y se fortalecen. Entonces, de estas 4 pilares que te mencionaba yo que le planteamos al Senado, sí podemos regresar, y es lo que el nuevo equipo de transición va a tener que hacer el proceso de ratificación. Sí pueden llegar y decir, se cumplió con el objetivo de estos 4 pilares de la negociación.